Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas sensaciones que casi todo el mundo conoce, pero que muy pocos entienden de verdad. Hablamos de ese agotamiento que no viene de levantar cajas, sino de pensar. Seguro que os suena. Llegas al final del día, te dejas caer en el sofá y sientes un cansancio tremendo, pero físicamente no has hecho casi nada. ¿Es imaginación? Pues no, para nada. Es una pregunta que tiene mucho sentido y la respuesta está en un concepto clave que vamos a desgranar. A ver, pongámosle un nombre a esto. Se le podría llamar el agotamiento invisible. Y es que es justo eso, un tipo de cansancio que no se ve por fuera, pero que por dentro, vaya si se nota. Sus efectos en la salud y en el rendimiento son muy, muy reales. Y ojo, que es muy tentador decir, bah, eso es estrés. Pero no, no es tan simple. La palabra estrés la usamos ya para todo y pierde un poco el sentido. Este fenómeno tiene un nombre técnico y es súper importante entenderlo. Carga mental de trabajo. Y es que ponerle el nombre correcto es el primer paso para poder hacer algo al respecto. Entonces, vamos al grano. ¿Qué significa exactamente esto de carga mental? Vamos a definirlo bien para que todos sepamos de qué estamos hablando. Pues mirad, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, es esto. Dicho en otras palabras, es como la suma de todo el esfuerzo que tiene que hacer nuestro cerebro: recordar cosas, analizar datos, tomar decisiones, mantener la concentración. Todo eso va sumando a la cuenta. Esta cita me parece buenísima, de verdad, especialmente la parte de el precio que paga el organismo. Es que lo deja clarísimo. Este esfuerzo mental no es algo etéreo, no es gratis. Tiene un coste biológico, un desgaste físico real para nuestro cuerpo. Pero claro, no toda la carga mental es igual. Para entenderla bien, hay que pensar en dos tipos, dos dimensiones principales. Por un lado, la cantidad de trabajo y por otro, lo complejo que sea. Y aquí se ve perfectamente. La carga cuantitativa es la que responde a la pregunta de ¿cuánto? Es decir, el volumen de información que hay que manejar y, sobre todo, la presión por hacerlo en un tiempo determinado. Y luego está la cualitativa, que responde a ¿cómo de difícil? Aquí ya no importa tanto el volumen, sino la complejidad, el esfuerzo intelectual que exige cada pequeña acción. Para que nos hagamos una idea, un ejemplo clarísimo de carga cuantitativa es este. La persona que trabaja en un call center no tiene que resolver, ecuaciones complejas, pero la cantidad de llamadas una detrás de otra y el cronómetro corriendo generan una presión mental brutal. Y en el otro extremo, pues tenemos la carga cualitativa. Un cirujano a lo mejor solo hace una operación en toda la mañana, pero la complejidad, el nivel de precisión que se necesita y las consecuencias de cada movimiento, eso supone un coste cognitivo altísimo. No es la cantidad, es la dificultad pura y dura. Vale, ya sabemos qué es y los tipos que hay. La siguiente pregunta lógica es, ¿y de dónde sale todo esto? Pues bien, hay 4 factores principales que determinan la carga mental que experimentamos en el trabajo. El primero es el más evidente, claro, la tarea en sí misma. Es muy compleja, exige estar súper atento o tirar mucho de memoria, las instrucciones son claras o por el contrario, son ambiguas y hay que improvisar. Todo esto es la base de la exigencia. El segundo es el entorno, y esto a veces se nos olvida. El ruido constante, una mala iluminación que te obliga a forzar la vista, una temperatura horrible. No son solo molestias, son lo que se llaman distractores cognitivos. Nuestro cerebro tiene que gastar energía extra solo para poder ignorarlos y centrarse en lo que tiene que hacer. Aquí llegamos a un punto que es absolutamente crucial. La forma en que está organizada la empresa es, a menudo, el factor determinante. La falta de autonomía, por ejemplo, o una mala comunicación interna, o unos ritmos de trabajo que vienen impuestos de arriba sin que tengamos ningún control, todo eso dispara la carga mental. Y por último, claro está, el factor personal. La experiencia que se tenga, la formación, la edad o incluso la personalidad influyen muchísimo en cómo se perciben las demandas del trabajo. Lo que para alguien que acaba de empezar es una montaña, para una persona experta puede ser un paseo, algo casi automático. Y ahora, llegamos a la que quizás sea la aclaración más importante de todas. Vamos a deshacer la confusión más habitual que existe con este tema. Es la pregunta del millón. ¿A que sí? Si estamos hablando de presión, de exigencias, de agotamiento, ¿no estamos hablando, en el fondo, de estrés y ya está? Pues la respuesta es un no rotundo. Y de verdad, entender bien esta diferencia es la clave para poder actuar antes de que aparezcan los problemas. Mirad, esta analogía es perfecta para entenderlo. La carga mental es el input, es la entrada. Son las exigencias objetivas de la tarea, la presión que se recibe. En cambio, el estrés es el output, la salida. Es la respuesta negativa de nuestro cuerpo cuando esa presión supera nuestra capacidad para gestionarla. Fijaos qué importante.
Se puede tener una carga mental alta y no sentir estrés si se tienen los recursos, el control y el apoyo para manejarla. Sabiendo esto, ¿por qué es tan importante prestarle atención? Pues porque cuando la carga se desborda y se convierte en estrés crónico, el impacto es tremendo. Es que las consecuencias van en todas direcciones. A nivel personal, estamos hablando de problemas de salud muy serios, desde la fatiga crónica y el burnout hasta la ansiedad o la depresión. A nivel de seguridad, una mente sobrecargada comete más errores, y eso puede acabar en accidentes. Y para la propia organización, los costes son directos. Más absentismo, gente que se quema y se va, y una productividad que, lógicamente, cae en picado. Por lo tanto, y aquí está la clave de todo, no se puede gestionar algo que ni siquiera se sabe que existe. Ponerle nombre, entender cómo funciona, de dónde viene, ese es el primer paso. El paso indispensable para empezar a construir entornos de trabajo que sean más saludables y, a la larga, más sostenibles para todos. Y para terminar, queda una pregunta en el aire, para la reflexión. Ahora que se conoce el concepto, quizás vale la pena pararse a pensar un momento en el día a día de cada cual, qué factores, qué tareas o qué condiciones son las que alimentan esa carga mental, porque identificarlas es, sin duda, el principio para poder empezar a tomar el control.